Hay personas que creen que más terapia es mejor y a veces ni siquiera es así. Yo creo que está más asociado a una afasia pura, afasia de Broca. O sea, estuvo con fono mientras estuvo hospitalizada, pero me comentaban que mayormente era por el tema de la reclusión, porque ella estuvo con traqueotomía. A nosotros siempre nos enseñan que los usuarios, el tiempo rico en rehabilitación son los primeros 6 meses. Pero ¿qué sucede? Que con los usuarios con afasia de Broca eso puede extenderse. De hecho, hay usuarios que ni siquiera logran hablar fluidamente. En este caso, te recomiendo hacer o pasar un protocolo de habla. ¿Por qué? Porque se confunde mucho a veces al usuario con afasia de Broca y que coexista con apraxia de habla. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque como es no fluente, tiene estas conductas de ensayo y error. Y por eso se confunde con las dificultades del inicio, como de la programación del habla. Muchas gracias por la tranquilidad y toda la contención y los consejos y los tips y todo. De nada, Natalia, cuídate mucho, que estés bien. Ahí me comentas cómo te va con tu usuario. Gracias. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio en nuestro espacio Alófono. El día de hoy te traigo una asistencia un poquito diferente, ya que vamos a realizar una asesoría y consultoría, pero a una colega. Así que manos a la obra, vamos a realizar nuestro llamado a Natalia. Ahí estamos llamando. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola, Natalia. Sí. Hola, ¿me escuchas? Habla Alejandra, fonoaudióloga. Sí, te escucho perfecto. Ah, ya, súper. Un gusto conocerte a distancia. Igualmente. Gracias. Cuéntame un poquito, Natalia. Bueno, ayer revisé el mensaje que tú me dejaste en las redes sociales, en TikTok. Y bueno, y aproveché la instancia de sugerirte esa asesoría consultoría ya para nuestro espacio en mi canal de YouTube. Y me llamó la atención en relación a los diagnósticos. ¿Tú te dedicas al área de neuroadulto? Sí, sí, decía que mayoritariamente sí me dedico al área de adultos, a neuro. Ah, ya. Post-ACV, sobre todo post-ACV, que es lo que más me ha llegado últimamente. Ya, súper. Y cuéntame un poquito, ¿cuál es esa usuaria o usuario? ¿Es un desafío actual? ¿Es primera vez que te tocan esos diagnósticos como concomitantes? Cuéntame un poquito sobre eso. Mira, la verdad es primera vez que me toca un diagnóstico, que me toque a mí evaluar e intervenir siendo severo y que concomita con apraxia del habla al final. Porque uno, la universidad al final tiene estos diagnósticos, tiene conocimientos, a lo más hacen hacer algún informe o algo, o mismo internado uno ve estos tipos de pacientes, pero siento que uno los ve y después los dan de alta y lamentablemente uno no los ve más. Entonces, ahora me tocó esta paciente que te digo, que fue post-ACV, que la empecé a ver en diciembre. ¿Ya? Entonces, como tener que acostumbrarme y saber que va a estar conmigo hasta que se rehabilite de cierta manera, es como más que antes, si se podría decir, porque es planificar muy bien las sesiones, muy bien los contenidos, muy bien el paso a paso, y eso es lo que creo que se me está dificultando. Ya. Cuéntame un poquito, ¿ella es adulta mayor o es adulta? ¿Qué edad tiene? No, es adulta, tiene aproximadamente 35 años, ¿Ya? sufrió una ACV en diciembre, el cual también, sufrió una ACV en diciembre, y desde ahí que estuvo con quimio, TO y fono, y actualmente solo está con fono y TO. Ya. ¿Y anteriormente estuvo con otra fono y ahora contigo o tú tomaste fonoaudiología desde un comienzo? O sea, estuvo con fono mientras estuvo hospitalizada, pero me comentaban que mayormente era por el tema de la reclusión, porque ella estuvo con traqueotomía. No hubo mucha intervención del lenguaje. Ahora, cuando se fue a hospitalización domiciliaria, era principalmente solo el lenguaje y cognición.
Ya, ok, ya. ¿Y tú la atiendes ahora particular? Claro. Ya. Oye, ¿y qué antecedentes mórbidos tiene ella? ¿Tiene otras enfermedades aparte del tema de las secuelas de la CB? No, la verdad es que no. No, o sea, este joven no tiene nada que alguna otra enfermedad. Como antecedentes relevantes, no. Nivel de escolaridad, ¿a qué se Completa, sí. dedicaba? Ya. Ya, ¿por qué te digo eso? Porque es súper importante porque tú me comentas que tú la evaluaste y la diagnosticaste con afasia de Broca y apraxia de habla o tiene otra afasia. No, sí, apraxia de Broca que concomitaba con apraxia del habla. Ya, ya, ya. Igual. ¿Y cómo ha evolucionado la intervención con ella? ¿Qué contenido has estado Eh, trabajando? ¿Qué priorizaste en un comienzo? Mira, cuando comenzamos ella lo que más tenía eran solo para fases logísticas y perseverativas. Era lo que más se podía caracterizar de su afasia. Ujú, Bueno, aparte de que no repetía ni palabras ni oraciones, comprendía moderadamente, ujú, no denominaba, no escribía, no leía. Eso principalmente, y su discurso, bueno, como es un fluente que era ujú. mucho gramatismo, un ejemplo del enunciado muy cortito, entre otras cosas. Ya. Ahora lo que hemos visto y en lo que ha avanzado es que comenzó a escribir palabras de cortametría y funcionales, al igual que la lectura de cortametría y funcionales, denomina más categorías semánticas, bueno, las más proximales, denomina entre unas 8 o 7, Ujú. pero con retardo algunas, pero las denomina igual sin ayudas, al igual que objetos de la casa, repite palabras, secuencias automáticas, que antes solo decía, contaba del 1 al 10, Ujú. ahora puede contar, bueno, más, dice los días de la semana, estamos en los meses del año, repite palabras, no sé si lo comenté, pero las frases aún están con dificultades. Ujú. ¿Qué más? Comenzamos con la fluidez verbal, tanto semántica como fonémica, cual Ya. antes no es prácticamente ninguna palabra, ahora por lo menos dice unas 4 dentro del minuto, Pero contamos fuera del minuto. disculpa, esas palabras que tú me comentas que ella, por ejemplo, ya articula o que escribe, ¿ella lo ejecuta a través de las mismas parafasias o paragrafias o es un enunciado normal, inteligible? La escritura, En ambas, en el lenguaje hablado y en la escritura. Porque una cosa es que sea, por ejemplo, por ejemplo, si ella quiere decir camisa o polera, ¿ella lo ejecuta, lo repite de esa forma y lo escribe de la misma forma correcta o está con los errores? no, bueno, tiene algunas veces parafasias fonémicas en su escritura solamente. Ya, ¿por qué te digo eso? Porque si me comentas todo eso, yo siento que tu usuario ha avanzado significativamente positivo. Ya, ¿por qué te digo esto? Porque primero, yo siempre cuando he tenido este tipo de usuarios que tienen ambos diagnósticos concomitantes, siempre hay que evaluar el caso a caso porque hay usuarios que avanzan muy rapidito y otros que no. Ya, Ujú. y qué sucede acá que va a depender cuál es la limitante acá con tu usuaria. ¿Por qué? Porque yo por lo general siempre utilizo un SAC de forma inicial, ya para reducir la frustración, la ansiedad, y ya Ujú. posteriormente empiezo a trabajar efectivamente, mejorar la comprensión, porque sabemos que Broca igual está afectada, Ujú. ya, pero no en su totalidad. Y funciones cognitivas, ese es como el orden que yo trabajo, y ya posteriormente cuando ha mejorado harto lo que es la comprensión y habilidades Ujú. cognitivas, empiezo a trabajar lo que es el habla. ¿Qué has trabajado tú, por ejemplo, en el aspecto de habla? Porque quizás no tiene una praxis y solamente tiene la fascia de Broca. Ya. ¿O Bueno, qué te ha la verdad dado a es entender que tiene una praxia de habla? ¿Qué cosas has notado tú? porque siento que se dificulta mucho iniciar la palabra, y siempre necesita de ubicación fonética como ayuda para poder producir al final la palabra. Se corrige. Aparte de, ¿cómo? Se autocorrige ella misma.
Sí, también se autocorrige. ¿Hiciste un protocolo, evaluaste directamente con habla o solamente tú pesquisaste que tiene dificultades de habla? De verdad, solo lo que quise. Claro, mira, yo te recomiendo más que nada, en este caso te recomiendo hacer o pasar un protocolo de habla. ¿Por qué? Porque se confunde mucho a veces al usuario con afasia de Broca y que coexista con apraxia de habla. ¿Ya? ¿Y por Ujú, qué? Porque como es no fluente, tiene estas conductas de ensayo y error. Y por eso se confunde con ujú, las dificultades del inicio, como de la programación del claro. habla. Entonces yo te recomiendo más que nada que pases un protocolo para saber realmente si tiene apraxia de habla, porque como te comento yo, cuando hay apraxia de habla, es muy severo el diagnóstico y uno puede estar en rehabilitación meses, te hablo de 4 o 6 meses, y el usuario no avanza, es decir, avanza muy lento, es decir, logra articulación de Ya. palabras aisladas, palabras funcionales, ya, pero cuando tú me dices que la usuaria o el usuario articula muchas palabras, ya de contenido, palabras funcionales, y Ujú. además las escribe, yo creo que está más asociado a una afasia pura, afasia de Broca. Y Y bueno, cuéntame. bueno, bueno, la consulta también que te había comentado por TikTok es que siento como un poco estancada los contenidos o en la forma de abordar contenidos, como que siempre es lo mismo ya denominar categorías, descripción de esta imagen, crear una oración con esta palabra. eh, Ahora estamos en mostrar un cortometraje y hablar de ello para poder trabajar también, ir viendo, no sé, discursos más espontáneos y conversacional. Pero siento que a todo esto también hemos trabajado con TEM, ¿Ya? sobre todo con oraciones funcionales, Ujú. pero siento que no, como que no ha podido implementar estas oraciones que hemos trabajado con TEM en su día a día. Por ejemplo, me quiero dañar, como con entonación y aplauso y todo, ella puede repetirlo una y otra vez, pero cuando quiere decirlo, no sé, quizás a su esposo, que le digo que hable y le diga todo lo que está haciendo en el día, no accede a esa oración por más que quizás uno la practique en sesiones. Lo que pasa es que los contenidos no están consolidados, por eso te pasa eso. En lo posible, pásale un protocolo de habla para Ujú. descartar en lo posible algún trastorno de habla. Ya, pero yo creo que solamente tiene, por lo que me comentas tú, solamente tiene afasia de Broca. Es una afasia pura de Broca. Y hay que trabajar Ya. de forma más aislada, no tanto en el discurso todavía, porque cuando uno trabaja en el discurso y en el lenguaje espontáneo, es cuando efectivamente ya la Ujú. afasia de Broca está más avanzada. Entonces, como ella, y seguir trabajando la comprensión auditiva, porque si bien es cierto, todavía tiene dificultades y también de acceso al léxico, Ujú. porque si ella no tiene muchas palabras adquiridas todavía, ¿qué sucede? Que efectivamente no va a saber qué palabras escoger en el momento, y por eso su enunciado tampoco es largo. Entonces yo creo que tienes que Ya. seguir trabajando como otros contenidos, acceso al léxico y los tiempos verbales, ya para que ella Ya. efectivamente vaya conjugando de forma correcta y sea más natural lo que ella quiere expresar. No lo veo tanto un componente de habla, ya más que nada como estas Ya. dificultades de ensayo y error y de autocorrección va en el hecho de que ella efectivamente sabe que se está equivocando y se autocorrige, Ujú. y eso genera frustración. Ya. Pero la praxia de habla se comporta de hecho mucho más severo, y uno tiene que ser por lo Ujú. general súper sincera con los familiares sobre todo, porque Ujú. es de avance muy lentito y los contenidos que uno va trabajando son totalmente diferentes, y de hecho se afecta automáticamente en las praxias. Por ejemplo, si tú le dices a ella que saque la lengua, que ejecute ciertos movimientos, te vas a dar cuenta al tiro Ujú. que tiene una praxia, porque no los va a poder realizar. ¿Ya? Ya. Y lo otro que a veces también puede aparecer o ser concomitante con apraxia fonatoria, además. Entonces, Ya. ahí se dificulta más aún el tratamiento y saber qué contenidos tú vas a priorizar. Porque, por ejemplo, tu usuaria, por lo que tú me comentas, quizás no es candidata a un sistema alternativo de comunicación, porque de hecho ya se está comunicando. Entonces, si tú, o por ejemplo, tú ves que ella todavía tiene muchas dificultades para comunicarse,
por último, no un SAC, no un sistema, no un tablero, sino más bien trabajar primero también la comunicación, pero por ejemplo en relación a la funcionalidad de los objetos, como la pantomima comprensiva y expresiva. Eso también te puede ayudar. Y Ya. claro, yo creo que por ahí va más como orientado el trabajo, pero yo creo que ya lo tienes como en tu planificación, sino que más que nada hay que organizarlos y también va a veces en relación a que uno como profesional trata de apurarse a los contenidos, pero a veces también es porque Mm. la familia a veces espera cambios o evoluciones que sean más rápidas. Ya, Eso mismo. claro, O sea, o a o veces sea, el familiar también se frustra mucho, entonces, perdón, el paciente se frustra y eso lo nota el familiar. ¿Y qué sucede? Que efectivamente te consultan, te preguntan y hay que darle la educación a ellos y darle el tiempo también a la usuaria, porque este proceso es súper largo. claro, es lo que te digo, que creo que eso me hace a mí apurarme en ya querer trabajar discurso, Mm, porque eso es lo que ella me comunica, que es lo que más quiere: mantener un discurso conversacional, conversar fluido, estar en la mesa y poder con todos. Y ha tenido muchos episodios de frustración, de llanto, en mm, donde hemos tenido que realizar ya las sesiones más de contención emocional, y yo creo que mm, eso es lo que más me frustra a mí, mm. tanto como a ella, que también es lo que me pide, así como ya quiero hablar, ya quiero hablar mejor, ya quiero conversar. Y eso, yo creo que es eso mismo lo que me comentas tú, que es que yo al estar apurada en ya empezar con discurso, más que en seguir con el acceso al léxico, el acceso a palabras, para que pueda ella acceder a al Hay que momento darle de... su tiempo, hay que darle su tiempo, pero ¿sabes qué? Yo creo que podrías hacerte un listado de todas las palabras que ella ya tiene adquiridas y consolidadas, es decir, que se repiten en el habla espontánea, porque una cosa es que ella las diga contigo y la otra que esto se replique en la vida cotidiana. Si esas palabras están replicadas, quiere decir que están consolidadas. Por lo tanto, yo te recomiendo que las palabras que ya están las empieces a utilizar, como dices tú, en el discurso o en dinámica de role-playing. ¿Para qué? Para disminuir un poquito la frustración y ansiedad de ella. Y a la par empieza a incluir actividades de acceso al léxico, trabajando los tiempos verbales, otro tipo de categorías gramaticales. Porque si tú solamente te enfocas en un contenido y le das, por decir así, duro a ese contenido, efectivamente ya se va a frustrar. Entonces, por ejemplo, yo siempre trato en lo posible de hacer una actividad que sea más bien lúdica, sobre todo con ese tipo de usuario. Yo creo que deberías hacer como distintas actividades y como ella rinde bien, por ejemplo, en el discurso o con las palabras que ya estén o que salgan a veces, ahí yo creo que tienes que tratar de utilizar esa dinámica de role-playing, ya a través también del discurso como dices tú, pero más que nada, no tanto el discurso narrativo, sino que más bien el discurso espontáneo. Ya. Ya, eso es como lo que te puedo sugerir y pasarle un protocolo o evaluar un poquito lo que es el habla para más que nada descartar si hay ahí algún componente de habla. Pero lo dudo, por lo que me comentas, no va para allá el asunto. Ya, Ya. de todas formas, ahí cualquier cosita, háblame, no hay problema. Mira, trata de en lo posible modificar un poquito eso, o por último me comentas cómo te va con el protocolo o qué pesquisaste en la evaluación de habla. Ya. Ya, o por último que si es que ella, porque igual eso es lo otro que pasa cuando uno evalúa y dicen, mire, voy a hacer otra evaluación, quizás no es necesario que se lo digas a la familia, sino que tú solita ya evalúas los EFAs, ¿cierto? Después le pides que haga algún tipo de ejercicios, vocolinguofaciales, y ahí te vas a ir dando cuenta que efectivamente tiene o no dificultades de habla. Ya, Ya. entonces, y más que nada organizar tus contenidos, porque de hecho por lo que me comentas ha avanzado y ha avanzado rápido. Solamente que ese Sí. tipo de usuarios se frustra mucho, entonces hay que darse su tiempo. Ya, y a veces no es que a nosotros siempre nos enseñan que los usuarios, el tiempo rico en rehabilitación son los primeros 6 meses. Pero ¿qué sucede? Así Que es. con los usuarios con afasia de Broca eso puede extenderse. De hecho, hay usuarios que ni siquiera logran hablar fluidamente. Ni siquiera. Solamente a veces llegan a frases. Ya, entonces también uno tiene que tener clara qué expectativas le está generando a la familia y al propio paciente.
Quizás Ya, también sí, dejarle actividades, también dejarle actividades complementarias, eso también es bueno porque si bien es cierto, hay personas que creen que más terapia es mejor y a veces ni siquiera es así. Ya, no sé cuántas veces tú la ves a ella. todos los días, Ya, eso es de, importante. de lunes de lunes a viernes, porque bueno, al principio eso fue lo que indicó el médico Ya. de la carga terapéutica y nos hemos mantenido así, la verdad. Ya, ya, ya. Está conteo y uno todos los días. Todos los días. Claro. Bueno, ahí depende más que nada del criterio de cada uno. Yo soy partidaria de que más no implica que va a evolucionar más rápido. Ya todo lo contrario, la estás fatigando. Ya. Pero eso depende más que nada del criterio de cada uno. Y también aquí pasa que muchas veces uno dice, pucha, mi usuario se está aburriendo, tengo que estar haciendo sesiones todo el tiempo diferente, pero la idea es Mm, que hagas el mismo contenido, pero vayas variando en la actividad. Solamente eso. Pero no, por ejemplo, ya, picotear con un área, otra área, no, sino que de ese mismo contenido que estás trabajando de acceso al léxico, modifica tus sesiones en distintas actividades para que sean lúdicas, pero en relación al mismo contenido que tienes que trabajar. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por la tranquilidad y toda la contención y los consejos y los tips y todo. De nada, Natalia, cuídate mucho, que estés bien. Ahí me comentas cómo te va con tu Muchas usuario. gracias. Que estés Ya bien, que tengas estamos linda hablando. tarde. Chao, chao. Igual, muchas gracias. Hasta luego.